Buenos días. A continuación vamos a presentar la evolución de los ciclos de vida en las plantas. Esta presentación está realizada por Daniela Díaz, Sergio Marrugo y Daniela Ratio. El origen de las plantas, al igual que la mayoría de formas de vida terrestre, se remontan a organismos acuáticos dulceacuícolas. Estos organismos divergieron y evolucionaron en formas de vida cada vez más independientes del medio líquido, hasta llegar a plantas con semillas actuales. A este grupo de organismos basales dulceacuícolas y todas las plantas terrestres se les denomina estreptófitos. En este video haremos un recorrido sobre la evolución de los ciclos de vida de los estreptófitos, desde Spirogyra hasta el grupo más derivado, las angiospermas. Spirogyra pertenece a las cinematales. Es una alga filamentosa cuyo ciclo de vida está ligado al agua. Se caracteriza por no poseer diferenciación en los tejidos. Es un organismo que se origina a partir de una espora haploide que por constantes divisiones mitóticas genera un organismo haploide, gametofito. Siendo parte de la misma división de Spirogyra, Cara conserva un ciclo de vida aplóntico ligado al agua y una formación de la cigoespora con esporopolenina. En Cara aparece la diferenciación de tejidos rizoides y la formación de meristemos apicales y laterales. A partir de la formación de ejes laterales aparecen los gametangios. En estas plantas ocurre una innovación en cuanto a que los gametangios femeninos o arquegonios se distinguen de los masculinos o anteridios, unos produciendo ovocélulas de gran tamaño y los otros produciendo gametos masculinos flagelados. La morfología de los gametos masculinos se debe a la necesidad de desplazarse, ya que el gameto femenino va a ser retenido en el gametofito. A esta innovación se le llama oogamia. La unión de los gametangios dará como resultado una cigospora 2N, la cual crecerá dentro del gametofito hasta que las células que la rodean se degraden. Una vez que la cigospora encuentre las condiciones adecuadas para germinar, entra en meiosis y de 3 a 4 células que genera van a nutrir la célula germinal. La célula germinal tendrá varias divisiones mitóticas, dando así un organismo multicelular aplóntico. La teoría antitética sugiere que las plantas terrestres se desarrollaron a partir de algas de agua dulce. Como confirmación de esto, estudios moleculares proponen que los carófitos son el grupo hermano de las plantas terrestres. Además, esta teoría también sugiere que los briófitos, un grupo parafilético que incluye a hepáticas, musgos y antoceros, son la transición entre algas verdes y plantas vasculares. Desde los briófitos se genera un esporófito multicelular. Marcantia pertenece al grupo de las hepáticas más tempranamente divergentes. Esta desarrolla un ciclo de vida con alternancia de generaciones en donde el esporófito va a depender del gametofito dominante por medio de la placenta, tejido especializado que cumple la función de transferir agua y nutrientes. Además, aparece la cutícula para combatir la desecación, aunque para su reproducción sigue necesitando el agua para la movilización de los gametos masculinos. Su ciclo de vida se desarrolla en tierra. Las esporas de Marcantia también están cubiertas con una capa de esporopolenina. En sus tejidos se encuentra una primera aproximación a lo que serían los estomas verdaderos, pero en este caso son poros que en Marcantia no cumplen exactamente la función de estomas porque no tienen la capacidad de abrirse ni cerrarse. Sobre el gametofito dominante fotosintético se encuentran unas estructuras en forma de palmeras llamadas gametóforos. En estas estructuras se van a generar anteridios o arquegonios, los cuales a su vez darán paso a anterozoides biflagelados N y una célula femenina N, la cual será retenida hasta la llegada de los anterozoides. Una vez se fecunda la ovocélula, se forma un cigoto 2N que origina un esporófito 2N, que será la estructura encargada de generar esporas, como resultado de procesos de mitosis y por medio de los elanteres diseminarlas. Entre los briófitos y las plantas vasculares hay una transición correspondiente a los riniófitos, que ya se extinguió, pero aún se tienen datos fósiles del Devónico temprano. Los fósiles de riniófitos sugieren que su fase esporofítica era más compleja y conservaba una estructura igual de compleja para la fase gametofítica, por lo anterior, en un ciclo de vida haploiplóntico isomórfico. Su ciclo de vida inicia cuando una espora N se dispersa y germina generando una estructura ramificada dicotómicamente, en donde el ápice de las ramas iba a generar gametangios femeninos o masculinos. Igual que en el ciclo de Marcantia, los anterozoides tendrían que movilizarse hasta llegar a donde se encontraba la ovocélula, retenida para fecundar y formar un cigoto 2N. A diferencia, con el ciclo de Marcantia, es que el esporófito que iba a desarrollar la cigospora 2N va a formar una estructura muy parecida al gametofito,
que en el ápice de sus ramas, por medio de divisiones mitóticas, va a formar esporas. El siguiente paso de la evolución de las plantas consistió en el cambio de una fase dominante haploide hacia una fase dominante diploide o esporofítica. Se menciona que este suceso fue motivado por la ventaja en la dispersión de las esporas cuando la fase esporofítica es de mayor tamaño. Teniendo en cuenta lo anterior, la evolución nos dirige hacia la clase licófita, en la cual ya se encuentran estomas verdaderos, cuyo supuesto origen tiene lugar en el esporofito de los musgos. Los estudios moleculares señalan a los licófitos como el grupo más basal de las plantas vasculares sin semilla, cuyo origen diverge de las demás ramas evolutivas de plantas debido a la presencia de micrófilos, mientras que en los demás grupos de plantas existentes se desarrollan hojas del tipo macrófilo. Uno de los órdenes más importantes en esta clase son los licopodiales, cuyos ancestros datan desde inicios del Devónico. Los licopodios similares a Eupersia poseen un crecimiento vegetativo dicotómico y ciclo de vida haploiplóntico con dominancia del esporofito. En tales organismos la homosporía es característica. Sus estructuras reproductivas en general son poco diferenciadas de las estructuras estériles, aunque en el licopodio existe la formación de estróbilos y las esporas se originan en esporangios de tipo eusporangiado, los cuales presentan pared externa con varias células de grosor y tapetum. En el esporofito, la meiosis da lugar a la formación de homosporas, las cuales se liberan por dehiscencia irregular y son dispersadas por el viento. Al caer las esporas, germinan formando un prótalo bisexual N, que puede ser saprófito o fotosintético. Posteriormente, la fecundación da origen a un embrión 2N dependiendo del gametófito en los estados iniciales. En celaginelales, los ancestros de este grupo se reconocen en el Devónico medio y vegetativamente se caracterizan por poseer micrófilos con anisofilia en el vástago. A diferencia de los licopodiales, en celaginela la generación gametofítica es heteroespórica, es decir, que las esporas se producen en esporangios diferenciados en microesporangios y megaesporangios, los cuales por meiosis originan la microespora y la megaespora. Posteriormente, por un proceso denominado endosporida, se genera el microgametófito y el megagametófito. Los microgametófitos son flagelados y se liberan por dehiscencia del esporangio para ir en búsqueda del megagametófito. Cabe resaltar que ocasionalmente el megagametófito puede ser retenido en el esporofito, inclusive después de ser fecundado, siendo esto superficialmente similar a lo que ocurre en las plantas con semillas. Para continuar, presentamos el ciclo de vida de isoetales. Los isoetales se originaron desde el Devónico tardío y su ciclo de vida es esencialmente igual al de celaginela, ambos haplodiplónticos, heteroespóricos y con desarrollo endospórico. Sin embargo, cabe resaltar que en sus antecesores aparece por primera vez el crecimiento secundario, el cual permanece en las especies actuales. Es importante mencionar que el crecimiento secundario de isoetes es denominado anómalo y se genera independientemente de esta línea evolutiva, permitiendo formas que excedieron los 10 metros de altitud. A pesar de que dicha innovación fue útil en el contexto geológico de alta humedad del Devónico tardío, prontamente estas formas de vida se vieron relegadas debido a que el sistema de conducción no fue muy fuerte, entre otras cosas por la baja relación entre la cantidad de elementos del xilema y el diámetro del vástago. Artrófita. Se comenta que con los equisetos aparecen por primera vez las hojas de tipo megáfilos, aunque en las especies actuales estas hojas se encuentran reducidas. La rama directa que da origen a las especies actuales de Equisetum se originó a mediados del Carbonífero. Sin embargo, otras ramas de artrófitos ya se encontraban presentes desde el Devónico superior, con formas arbóreas de 20 metros de alto, las cuales para su sostén desarrollaron fibras de esclerénquima organizado en costillas. El ciclo de vida de Equisetum es haplodiplóntico, con dominancia del esporofito. La generación gametofítica es homogamética. Los esporangios están desarrollados en conos sobre la parte terminal de las ramas y son del tipo eusporangios, con dehiscencia longitudinal. Las homosporas al madurar originan gametófitos proteliares, de vida libre y bisexuales, aunque ocasionalmente solo se desarrollan los anteriores. La fecundación se encuentra mediada por el agua y frecuentemente se fertilizan varios arquegonios en un prótalo. Al emerger el embrión se ancla rápidamente al sustrato con la raíz primaria, la cual se pierde posteriormente desarrollando raíces caulinares y se vuelven fotosintéticas. Para finalizar la línea evolutiva que dio origen a las plantas vasculares sin semilla que existen en la actualidad, nos encontramos con el filo Pteridófita, el cual encierra a todas las especies llamadas comúnmente helechos.
Los primeros helechos se originan de finales del Devónico, donde las nuevas condiciones de alta humedad y bajo CO2 favorecieron su evolución en formas de hojas con tipo. En el filum Pteridophyta encontramos tres clados claramente diferenciados: ofiglosales, maratiales y los helechos leptoesporangiados, siendo este último el grupo más diverso. En general, los helechos poseen ciclo de vidas homospóricos, con pequeñas excepciones en helechos leptoesporangiados del orden Iropterales, adaptados a ambientes acuáticos. Ciclo de vida de las maratiales. Los helechos de este orden datan del Carbonífero y pueden presentar crecimiento secundario. Sin embargo, es común en estos la presencia de haces vasculares en forma de dictiostela, conformados por dos o más cilindros concéntricos. Por lo tanto, el tallo independiente de su longitud es robusto y ancho. El ciclo de vida es haplodiplonte con una fase esporofítica, la cual da origen a eusporas denominadas sinangios. Los sinangios a su vez dan origen a las esporas de tipo homospórico. Una vez las esporas son liberadas, al germinar se desarrolla un gametófito bisexual, grande y fotosintético, en el cual se dará la fecundación de las ovocélulas en los arquegonios para dar lugar a una nueva generación. Como se mencionó con anterioridad, el grupo de los helechos leptoesporangiados es el más diverso en la actualidad, lo cual es atribuido a la ventaja que representa tener leptoesporangios. Estos le permiten una dispersión de las esporas de manera más eficiente. Los helechos leptoesporangiados se caracterizan porque generalmente presentan rizomas y hojas pinnadas con uno o varios grados de pinnación. En el ciclo de vida de estos organismos, la fase esporofítica es dominante. Una vez los leptoesporangios están maduros, se presenta liberación de las esporas mediante aperturas determinadas por las células del anillo en el esporangio, debido a mecanismos higroscópicos. Dicho proceso permite la liberación de las esporas a varios centímetros de distancia. Una vez las esporas llegan al sustrato y germinan, dan lugar al gametófito bisexual o prótalo. Cuando se da lugar a la fecundación, el embrión se desarrolla sobre el prótalo presentando un eje caulinar, un eje radicular y un austorio, dependiendo así del gametófito en etapas tempranas. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que el esporófito se hace independiente y comienza nuevamente el ciclo. Las plantas con semillas se originan en el Devónico tardío, hace más o menos 360 millones de años. Estas plantas se originan a partir de ancestros heterospóricos, los cuales atravesaron una serie de pasos que lograron generar las plantas con semillas. Tanto gimnospermas como angiospermas tienen alternancia heteromórfica. Adicionalmente, tienen grandes esporófitos independientes y gametófitos reducidos, pero en gimnospermas la reducción de los gametófitos es muchísimo menor comparado con angiospermas. Las gimnospermas. Este gran grupo de plantas se caracteriza por tener un esporófito arborescente, ramificado, leñoso, con hojas vegetativamente perennes y haces colaterales abiertos, dispuestos en anillos. Además, hay crecimiento en grosor gracias al cambio. La aparición de semillas en gimnospermas implica la retracción del megagametófito en el esporófito, la reducción del gametófito masculino a unas pocas células y el desplazamiento del óvulo. Adicionalmente, ocurre la fertilización múltiple, lo que forma más de un embrión en cada óvulo, aunque solo germine uno, y además aparece el endosperma primario, del cual el gametófito femenino va a alimentar al embrión. Las cicadófitas aparecen en el Pérmico inferior hace 250 millones de años. El ciclo de vida es haplodiplóntico con alternancia de generaciones gametofítica y esporofítica, cuya generación esporofítica es dominante. Vegetativamente presenta parénquima en abundancia y una médula muy desarrollada. Por otra parte, son plantas dioicas, con estambres agrupados en el estróbilo. En cicadófitas, la polinización es mediada por el viento. Para la fecundación, el polen genera un tubo polínico austorial que invade la nucela. Es interesante mencionar que en cicadófitos la semilla no presenta dormancia, por tal razón tiene una germinación rápida y los cotiledones permanecen hasta que se agoten las reservas. Las gingófitas aparecen en el Pérmico. El Ginkgo biloba es una planta dioica denominada como fósil viviente. Se sabe que la polinización se da por viento. En la fecundación se forma un tubo polínico austorial y los anterozoides nadan a la cámara de polinización, encontrando a la ovocélula. Después de algún tiempo se genera un embrión sin suspensor que puede llegar a tener hasta 3 cotiledones. Las coniferófitas datan del Carbonífero y su auge fue en el Cretácico. Son el filum más grande de las gimnospermas. Las coníferas se caracterizan por ser plantas monopodiales con crecimiento secundario, hojas simples y pequeñas. Pueden ser dioicas o monoicas.
Tienen conos que protegen los óvulos desnudos y las semillas. Adicionalmente, estas estructuras ayudan a la polinización y dispersión de semillas. Los conos femeninos corresponden a una inflorescencia. En pino, la bráctea seminífera envuelve el tejido nucelar que genera la célula madre de las megaesporas. Por meiosis, origina 4 células haploides, pero solo una es funcional. Esta célula entra en mitosis, dando lugar al megagametofito femenino que en su madurez desarrolla arquegonios. Por su parte, las estructuras masculinas tienen un eje central, donde en forma de espiral se ubican los sacos polínicos. Las células madres forman 4 microesporas por meiosis en los sacos polínicos. Estas células haploides forman por mitosis 2 células protánicas, una célula generativa y una célula del tubo polínico. El gametofito maduro consta de 4 células que comparado con celaginela es muy reducido. Como la polinización es por viento, las plantas deben producir una gran cantidad de polen y los conos femeninos generan una sustancia pegajosa para capturar este polen. Cuando las condiciones son más secas, la gota se retrae hacia la cámara de polinización llevando consigo el polen. Una vez allí, pierde las células protálicas y las células del tubo polínico comienzan a formar el tubo, a partir de un sitio débil de la pared. Este atraviesa la nucela para estar en contacto con la ovocélula y dar lugar a la fecundación. Por cada megagametofito se originan 8 embriones, pero generalmente se generan 7 de ellos y solo uno alcanza su madurez. Los ciclos de vida de coníferas son muy prolongados, pasan varios años antes de que la planta alcance su madurez sexual, y la formación de frutos puede durar hasta 2 años. Las angiospermas son el grupo más evolucionado de las plantas, amasando la mayor diversidad de plantas existentes en la actualidad. Se cree que su origen se dio a inicios del Cretácico hace 140 millones de años. Las angiospermas tienen 7 características que en su conjunto las definen. La primera, la formación de tubos cribosos y células anexas. Presencia de vasos en el floema. Flores originalmente hermafroditas. Un gineceo formado por carpelos para proteger la semilla. Un gametofito masculino reducido a 3 células. Gametofito femenino originalmente octocelular y sin arquegonio, y una doble fecundación y un endosperma triploide. Se debe resaltar que la mayoría de estas características están relacionadas con las estructuras reproductivas, lo que sugiere que son características adaptativas a la polinización por animales y al desarrollo de ciclos de vida rápidos. Por otra parte, la presencia de vasos de xilema, a diferencia de las traqueidas, permite un mayor poder de conducción de agua en las angiospermas, y adicionalmente, la formación de un funículo que une los óvulos a la placenta permite un transporte más directo y eficiente de nutrientes a los embriones, permitiendo un desarrollo más rápido de estos. Las flores de las angiospermas corresponden a una rama de hojas modificadas, tanto estériles y fértiles. Esta estructura se divide en verticilos denominados cáliz, corola, androceo y gineceo. El perianto, conformado por el cáliz y la corola, son estériles. El cáliz tiene la función de proteger a la flor joven y la función de la corola es atraer a los polinizadores. El androceo está conformado por estambres, los cuales son portadores de microesporangios. El gineceo está conformado por carpelos, donde se portan los óvulos. Al interior de cada uno de los óvulos se localiza el saco embrionario y el megagametofito femenino formado por 8 núcleos. Los estambres maduros liberan polen, el cual tiene diferentes tipos de dispersión, por viento o animales, y la transferencia del polen desde el microesporangio al estigma se denomina polinización. El grano de polen, conformado por 3 núcleos, alcanza su madurez en un estigma receptivo. Uno de los núcleos se encarga de la formación del tubo polínico. Este penetra por el estilo hasta alcanzar los óvulos del ovario. Allí debe alcanzar el micrópilo y liberar los otros 2 núcleos espermáticos. Uno de los núcleos espermáticos fecunda la ovocélula, dándole lugar al embrión. El otro se une a 2 núcleos haploides del saco embrionario, dando lugar a una célula triploide. Esta célula, por múltiples divisiones rápidas, genera un endospermo secundario, el cual es el tejido de nutrición para el embrión. Por esta razón, la fecundación en angiospermas es doble. En los frutos carnosos, la pared del ovario se transforma en el tejido suculento para recompensar al dispersor. Finalmente, cuando la semilla es depositada en el sustrato y tiene las condiciones adecuadas, entonces esta germinará y se establecerá para comenzar este nuevo ciclo de vida. La evolución y ciclo de vida de las plantas son fascinantes. Gracias a todas ellas podemos habitar este planeta
y es nuestro deber conservar toda esta diversidad de formas. Esta información fue tomada del libro Historia evolutiva de las plantas del autor Xavier Martínez. Gracias.